años alquilan acá. ¿Cuánto hacía que alquilaban la propiedad? 3 años. 3 años. ¿Y ustedes habían escuchado en alguna oportunidad que había discusiones en el matrimonio? Porque se hablan de antecedentes y denuncias de violencia de género. Sí, pero no, venían solamente los fines de semana, era muy poco lo que los veíamos, muy poco. ¿Y eran de participar de las actividades? Nada, porque como no son socios del club, no participaban de las actividades, nada, no los conocíamos, no podían usar las instalaciones al ser inquilinos. Entonces no participaban de la vida social del club, nadie los conocía mucho, por eso te deben contestar eso. Ellos no participaban de las actividades en el country, No, pero venían los fines de semana. sí, solamente. En ese marco de esa separación que se encuentran acá, cada uno con su respectivo abogado, se produce el hecho que enluta esta situación, ¿no es cierto? Es un cuchillo de cocina que estaba en la casa, él lo toma en el marco de la discusión que tuvieron, lo toma y la agrede. Él va hasta la cocina a buscar este cuchillo y la agrede. En un principio tenemos la referencia que la discusión se habría originado en la cocina y cuando caminan para el vestidor, él toma la cuchilla y se dirige detrás de la señora al interior del vestidor donde lo cierra con llave y ahí se produce la agresión. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Periodistas. El asesinato conmociona al país. Seguramente vamos a estar hablando varios días de lo que pasó en Pilar, en el country Martindale. Él era un hombre brillante, con estudios universitarios, una carrera de muchos años, empresario también, padre de familia, pero terminó degollando a su propia mujer en una de las casas que compartían. ¿Qué le pasó a este hombre? ¿Qué pasó en una pareja que estaba, es cierto, discutiendo la división de bienes, pero que habían acordado todo, que parecía que marchaba sobre ruedas? Aparentemente decimos esto porque hoy tenemos que hablar de entre ellos una pelea, una discusión y un asesinato en una propia casa, Carlos. Sí, Fernando Farré, de 52 años, y Claudia Scheffer, de tan solo 44. Ahora, ¿qué pasa por la cabeza de un hombre que tiene 3 hijos, que está separado de su mujer, aunque quizá él no lo quiera de esa manera, y de un momento para otro, y por eso decidimos hacer un programa especial, vamos a hablar con especialistas de lujo en minutos nada más, ¿por qué decide un hombre terminar con la vida de su mujer? A ver, emoción violenta, una discusión, agarra un cuchillo, sin premeditar la mata. Mi postura es que no. O lo pudo haber premeditado. Mi postura es que no. Decís. Para mí, lo vamos a charlar. Sí, porque la verdad vamos que acá a discutir, porque ya hubo una discusión previa. Sí, claro. Hay un hilo muy delgado. La gente en la casa seguramente tiene su pensamiento, su forma de ver este caso en particular. Vamos a darte un montón de detalles. Inclusive estamos trabajando en vivo en este momento. Dijimos, Periodistas hace un programa especial y estamos en todos los lugares donde vamos a tener noticias importantes. Por ejemplo, con Cristian Balbo en el country Martindale, donde pasó todo. Cristian en segundos nos va a contar la historia y la reconstrucción. Cristian tiene detalles de cómo fue todo. En segundos nada más. Y también Carlos Estrione, desde la comisaría en Derqui, donde está alojado este hombre. Y también vamos a contar la historia de el departamento que compartía la familia. Allí está Marcelo Padovani, en Recoleta, sobre Avenida Libertador. Vamos a contarte detalles desde todos los puntos de vista, Lili. Claro, estamos en contacto y en todos los puntos donde hay que estar. Pero también tenemos invitados que nos van a ayudar tal vez a comprender, a entender, a analizar lo que pasó, porque, como les decía, el asesinato conmociona hoy al país. Por eso queremos presentarles, antes que nada, a nuestros invitados. Estamos con el doctor Daniel Germanos, abogado. Gracias por venir, doctor. Patricia Apestegui, también abogada, con muchos casos sobre violencia de género y femicidio. El doctor, médico psiquiatra, Enrique de Rosa, ¿qué tal? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Y Carmelo Napoli, también médico legista. Todas las variantes para analizar, claro, para analizarlo desde el aspecto legal, desde la psiquiatría. Hoy preguntaba y hablaba con un investigador, Carlos, y le decía, ¿qué pasó por la cabeza de este hombre para llegar a matar
a la madre de sus hijos Sí. por un divorcio, lo que siempre, Sí, ¿no? sí. Siempre nos preguntamos. Pero vos sabés que me decían, tenía una psiquis complicada. Dije, qué bueno que vamos a tener a alguien que nos explique qué quiere decir una psiquis complicada. Vos sabés que yo me quedé escuchando lo que decías al principio, que no es menor el dato que das. Un tipo exitoso, porque él era un empresario exitoso, además, CEO de un montón de empresas de trascendencia a nivel mundial. Y además de eso, un tipo que manejaba 3 idiomas, que tenía su casa, una muy linda casa, un departamento sobre Libertador, que además alquilaba una casa country en Pilar, que tenía una vida de viaje por todo el mundo. Pero atención con lo que vamos a ir contando con el transcurso de este programa, porque consultamos a fuentes que han trabajado con Fernando. Sí. La verdad que debemos decir, no sé, por ahí será la minoría, no nos hablaron bien. No nos hablaron bien. Y ya vamos a hablar de la personalidad de hoy, quien es el asesino de su exmujer. Sí, conflictivo aparentemente. Lo cierto es que conflictiva se tornó la última parte de la relación de Claudia y de Fernando, porque él tenía una restricción del hogar. Una restricción que terminó hace muy poquitos días, el 14 de agosto. Caducó, Lili, esa Claro, esa había restricción. terminado, era un periodo de tiempo determinado. Claro. Y claro, se levantó porque de mutuo acuerdo dijeron, vamos a negociar. Él había ido a su casa de Avenida del Libertador al 1700 a buscar las cosas, a retirar sus cosas. Le tocaba a ella ir al country, donde hoy tenemos que estar hablando de una escena, de un asesinato, de un femicidio. A esta hora hablamos de femicidio. Bueno, con datos exclusivos y con la reconstrucción de la historia, paso por paso, Cristian Balbo desde el country Martindale. Cristian, buenas noches. Buenas noches. Caso trágico en uno de los countries más exclusivos que tiene la localidad de Pilar. Hablamos de Fernando Gustavo Farré, este hombre de 52 años, que había sido gerente de una multinacional del área de los cosméticos hasta septiembre del año 2014 y ahora estaba dedicado de manera particular al mismo rubro. Y por otro lado, Claudia Jaffer, esta mujer de 44 años, que también se había convertido en gerenta, venía en ascenso en su situación económica como gerenta de una bodega mendocina y venía viajando mucho. El lugar era el lugar neutral. Este country, la localidad de Pilar, ellos alquilaban hacía 3 años una vivienda en este lugar que disfrutaban los fines de semana. ¿Quién la estaba ocupando en estos momentos? La madre de él. La cita era a las 10:30 de la mañana, con los abogados de ambos y la madre presente también en la vivienda. La intención, la división de bienes. Los 3 hijos no estaban en la casa, 2 en la escuela y la hija mayor estaba de viaje por el colegio de la localidad de Tandil. En un momento determinado, los 2 salen de la reunión, van hacia la cocina y comienza una discusión acalorada. Una discusión de cuestiones muy íntimas, donde inclusive se habla de exhibición de algunas fotografías de parte de ella hacia él. En ese contexto y en el marco de esa discusión, como estaban escuchando los abogados en otro ambiente y también la madre, deciden ir al dormitorio. Y del dormitorio pasan al vestidor. En el vestidor ocurre lo peor, la escena del crimen. ¿Por qué? Porque este hombre, Farré, cierra la puerta con llave. Ella comienza a gritar, comienza a pedir auxilio. Y en ese momento tenía 2 cuchillas, 2 cuchillas que tomó de la cocina de esta residencia aquí en este country. Y comenzó a agredirla. La degolló, murió desangrada en el lugar. ¿Qué hizo la madre del agresor? ¿Qué hicieron los abogados? Intentaron abrir la puerta, no podían. Salieron de la residencia, fueron hasta una ventana que daba al vestidor. Rompieron el vidrio, vieron si podían ingresar. Ya era tarde, ya la había agredido, ya la había degollado. Murió ahí. ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué hizo el agresor? Abrió la puerta, salió del vestidor y se sentó en un sillón. Llamaron al 911 y llegó la policía. Acá estamos, con el comisario Eduardo Molina, el subjefe departamental de Pilar. El comisario inspector estuvo en la escena del crimen. Él encontró, vio el lugar, estuvo en el lugar donde estaba el cadáver, vio al agresor, vio a la madre del agresor. Todos los detalles nos va a contar ahora. Comisario, usted llegó a la escena del crimen y ¿con qué se encontró? Buenas noches. Nosotros nos encontramos con una escena muy violenta que ocurre en el vestidor de la vivienda y nos encontramos con 3 testigos, 2 abogados y la madre del imputado en un estado de shock. El imputado estaba en el lugar, no se profugó en ningún momento, había sido aprendido previamente por el personal de seguridad del country, personal policial, y la señora ya estaba fallecida en el interior del vestidor. Carlos Liliana, lo está escuchando el comisario Molina. ¿Qué tal, comisario? Muy buenas noches. Usted dice que Buenas él noches, ¿cómo se le va? sentó en un sillón. ¿Llegó a balbucear algo? ¿Le dijo algo a las personas que estaban ahí?
Él, al criterio mío, esta persona estaba en un estado de shock. Nosotros por cuestiones legales no lo interrogamos, no le hacemos preguntas más allá de sus datos filiatorios. Y él permaneció ahí totalmente en su mundo, estaba choqueado, ¿no es cierto? Si uno por ahí le preguntaba algo, respondía con monosílaba. Totalmente choqueada esta persona. Pero lloraba, se levantaba, caminaba, digo, ¿qué impresión le dio más allá del shock? Digo, ¿cómo era la actitud? Estaba conmovido, sentado, nosotros le pusimos una consigna al lado, no le permitíamos que se movilizara, estuvo sentado durante todo el tiempo hasta que fue trasladado. Comisario, buenas noches. La pregunta técnica es, está bien que no lo indagaron porque no pueden, pero digo, ¿qué hablaba la mamá, la mujer mayor que estaba allí, los abogados? ¿Qué es lo que contaban en primera instancia? Recién Cristian hablaba de que algo despertó la ira de este hombre. Se habla de algunas fotos. ¿Qué hay de todo esto en la investigación? Con relación a los testigos, lamentablemente por la situación que les tocó vivir, estaban todos choqueados, estaban muy conmocionados, tanto los dos abogados como la madre, y es difícil interrogar a un testigo en estas circunstancias. Nosotros en un principio no tenemos referencia a exhibición de fotos, ni se incautaron fotos en la cocina. Las circunstancias que originan la discusión no las tenemos de todo claro. Es en el marco de una separación y sabemos que en cualquier separación se discuten por diversos motivos, pero no tenemos la certeza cuál fue el motivo que desencadenó esta circunstancia. Hubo una pelea, digo, alguien de los testigos que estaban ahí con respecto a la pelea, porque evidentemente, o por lo menos lo que se dice, sí hubo una pelea. Digo, ¿a ellos escucharon algo previo, algo le dijeron, venían discutiendo, querían estar solos? Porque creo que los demás estaban afuera, en el parque, y no muy cerca de ellos. Digo, ¿esto fue por alguna determinación en especial? ¿Le dijeron que tenían que hablar solos? ¿Se sabe algo más de ese detalle? El motivo por el cual la señora concurre a este country y coordina encontrarse con su pareja, con su marido, es que la señora retire de la vivienda sus pertenencias. Los abogados permanecen afuera, ellos ingresan, estaba la madre del imputado dentro de la vivienda y en la cocina se origina la discusión. Los motivos los desconocemos. En el marco de esa discusión que subió de tono, la señora ingresa al vestidor, creemos que para retirar sus pertenencias que tenían en esa habitación de la casa, y el imputado ingresa detrás de ella, en su trayecto toma 2 cuchillas que estaban sobre la mesa de la cocina, ingresa al vestidor, cierra la puerta y la agrede a la mujer. Y los dos, usted dice 2 cuchillos, ¿fueron secuestrados esos 2 cuchillos? Los 2 cuchillos están incautados en la causa, sí. Y hay que determinar si se utilizaron los 2 cuchillos en la agresión o si se utilizó uno solo. Molina, eso se va a hacer un motivo. Claro. ¿Cuántos cortes tenía la mujer puntualmente? ¿Dónde la atacó? ¿En qué parte del cuerpo? A simple vista presentaba un corte importante en la zona del cuello, después presentaba cortes varios en el cuerpo, no le puedo decir cuántos, Sí. porque eso va a estar en el informe de autopsia. Tenga en cuenta que la escena es una escena con mucho derrame de sangre y permite hacer una evaluación exacta de las características de las lesiones que la mujer tenía. ¿El dormitorio estaba desarmado, digo, como si hubiera habido una pelea, o cuando ustedes entraron lo que encontraron fue a la mujer asesinada en el piso, ya desangrándose lamentablemente? El hecho, como le dije, ocurre en el vestidor. En el vestidor no se ve un gran desorden, Sí. no se ven cosas tiradas, no se ven una valija armada, no se ve que la señora no llegó a juntar sus cosas. Evidentemente la señora apenas ingresa se produce el hecho. ¿Usted vio signos de defensa de la mujer, de Claudia? Tiene cortes varios. La autopsia va a determinar si son cortes que ocurrieron en el marco de la defensa que ella hace de su persona, pero eso lo va a informar el médico en la autopsia. ¿Él está lastimado? ¿Tiene algún corte? Hablo del acusado, ¿no? Del asesinato. Fernando Farré. Yo no le vi cortes a él, no tenía a simple vista, no estaba cortado. No tengo referencia que haya tenido alguna lesión de esa naturaleza. ¿Su madre dijo algo? ¿La madre del acusado, del asesino, estaba ahí con él, al lado de él? ¿Llegó a decir algo ella? Nosotros cuando llegamos, por una cuestión legal, nosotros separamos a los testigos, separamos al imputado, y la madre hace alguna referencia con relación a
a situaciones previas, pero eso será la Fiscalía quien evalúe en qué momento le va a tomar declaración Perdón, a pero la madre del imputado. ¿Situaciones previas de qué tipo? Le digo, ¿habló de alguna otra pelea previa? ¿Habló de golpes? ¿Habló de ataques? Habla de cuestiones de convivencia que me parece que van a ser evaluadas por la Fiscalía, que nosotros no volcamos ni le tomamos declaración a la mujer en el lugar del hecho. Porque en Pilar, tenemos entendido, no había denuncia, Carlos y Molina, usted no sé si lo podrá confirmar, pero no había denuncias de la mujer con respecto a algunas agresiones, sí en Capital Federal, en la justicia de Capital Federal, que de hecho se le impone la restricción que había caducado hacía una semana nada más. Usted tiene el mismo dato, ¿no? Nosotros hicimos una búsqueda, un relevamiento en la comisaría jurisdiccional, que es la comisaría de Pilar Segunda de Derqui, y no hay antecedentes de denuncia en la seccional policial. Tampoco tiene antecedentes la Fiscalía de Violencia de Género de acá de Derqui. Pero los abogados hacen referencia de que hay una causa en una fiscalía de Capital, y en esa causa se había dispuesto en su momento una restricción, ¿no es cierto? Un impedimento de contacto del imputado hacia su esposa y sus hijos. Y ese impedimento, que no sé cuándo fue dispuesto, no tenemos la certeza, fue levantado el día 14 de agosto por un mutuo acuerdo entre las partes. Claro. Estamos hablando con el subjefe de la departamental Pilar, Eduardo Molina, para que entren en contexto aquellos que recién se están poniendo en tema. Este hombre que estamos hablando, más allá de ser el responsable hoy de la departamental Pilar, es el que vio todo. Nos está contando con detalle de que en el lugar había muchísima sangre, que la mujer, hasta ahora pensamos que tenía 1 o 2 cortes, que había muchísimos cortes en el cuerpo, y uno, que es la que termina degollándola y la hace perder la vida, pierde sangre muy rápidamente. Ahora, Molina, la pregunta es, ¿qué va a pasar con este hombre en las próximas horas? Está en la comisaría de Derqui, pero ¿qué pasa en las próximas horas? Nosotros lo trasladamos a una dependencia que depende del ámbito de la departamental Pilar. Por cuestiones de seguridad nosotros preservamos el lugar donde está esta persona detenida. Mañana va a ser trasladado a sede fiscal a los fines de que la Fiscalía le reciba la declaración indagatoria correspondiente. Y a partir de ese momento va a ser la agente fiscal, la doctora Carballido, la titular de la Fiscalía de Violencia de Género, que va a disponer los pasos a seguir. ¿No hay otro elemento secuestrado que no sean los cuchillos y para ustedes son lo más importante como prueba, digo, o el hecho de los testigos, ustedes creen que puede ser una prueba más que relevante en esta causa? Todo elemento es importante en el marco de tratar de esclarecer un hecho de esta naturaleza. Nosotros, además de los cuchillos que fueron utilizados, que se secuestraron en el lugar del hecho, que fueron utilizados para agredir a la mujer, se incautaron teléfonos, algunas pertenencias, cosas que estaban dentro de la casa que van a ser objeto de análisis por parte de la Fiscalía y de los peritos. ¿Hay algún vecino, Molina, que haya salido como testigo de esta situación o de otros pasados, de alguna pelea que hayan tenido este matrimonio? Nosotros cuando ocurre el hecho tenemos varios llamados al sistema de emergencia 911, que no sabemos quién hizo todos los llamados, no sabemos si fueron los abogados que refieren a haber llamado, el personal de vigilancia del country, seguramente debe haber llamado a algún vecino. ¿Cuántos llamados? Pero eso todavía no tenemos plenamente establecido. No les sé decir exactamente, cuando a mí me pasan la novedad se hablaba que en muy poco tiempo entraron alrededor de 7 llamados. 7 llamados. A ver, imagino que hay vecinos que habrán escuchado los gritos de esta mujer, como lo escucharon los 2 abogados y la mamá del acusado, ¿no? Que trataron de romper la puerta a patadas, que rompieron el picaporte, que no pudieron entrar, y cuando dan toda la vuelta, usted corríjame, Molina, cuando dan la vuelta a la casa del lado de afuera, quedan con el peor de los escenarios, ventana de por medio, viendo cómo terminaba de matarla a este hombre a su propia mujer. Sí, exactamente eso fue lo que dicen los testigos. Y así ocurrieron los hechos. Tengan en cuenta que acá dentro del country las casas están distantes. Hay una cierta distancia importante entre ellas, y los vecinos que pueden haber escuchado son los de enfrente y los de escoltados. Ya más de eso no sabemos la magnitud de los gritos y demás que pueden haber surgido y quiénes son los vecinos que llamaron. No lo tenemos totalmente establecido. Claro. Pero como testigo, llamámosle los presenciales, solamente tenemos los 2 abogados, uno por cada parte, y la madre del imputado. Comisario Molina, ¿se habló de algún tipo de móvil de este asesinato, algún tipo de especulación, o alguien de los testigos o de la misma madre o no sé, de amigos, los que llegaron allí, comentaron algo de por qué pasó lo que pasó allí en esa casa?
Los motivos no los tenemos claros porque ustedes tengan en cuenta que tenemos un abogado de cada parte que hace alusión a los dichos de su cliente, así que tenemos, uno dice una cosa, el otro dice otra, y la madre que por una cuestión lógica las cosas que refiere son en beneficio de su hijo. Pero en esas cosas que usted dice, no somos quienes... Sí, uno dice una cosa y otro otra. ¿Qué Nosotros cosas no, dicen? No, son cosas que están en el marco de la investigación y están dentro del marco del secreto de sumario. Tengan en cuenta que las madres comprenden la generalidad de ley, todavía no se tomó declaración. Será la fiscalía que le reciba el testimonio correspondiente. Ahora, la verdad es que me llama mucho la atención, no me sorprende, solamente me llama la atención la cantidad de femicidios en este último año, ¿no? Y justamente les tocó a ustedes allí, Molina, porque esto ocurre en Pilar, en un country, pero hace poquito en Manzanares, también en Pilar, gente muy humilde, de clase muy humilde y trabajadora, le tocó vivir una situación similar, 12 cuchillazos. Digo, la violencia contra la mujer no distingue clase social, ¿no? En este caso, 2 hechos en menos de un mes. Y hasta con una fiscalía de género, que hay que recordarlo, ¿no? Sí, totalmente. Esto nos muestra claramente que estos casos no reconoce clase social y afecta a todos los sectores sociales. Qué terrible, ¿no? Me pongo a pensar las situaciones. ¿Le tocó a Molina cubrir el caso de Manzanares? Digamos, hechos similares en diferentes circunstancias. Sí, nosotros tuvimos participación en ese lugar porque Manzanares también depende de está dentro de la órbita de nuestra jefatura departamental. Sí, recordemos, ¿no? Una mujer cada 30 horas es asesinada en la Argentina. Increíble el número. Hablamos de femicidio, concretamente. Ahora, vos fíjate que no hay un caso de una mujer que mate a un hombre. O por lo menos no lo tenemos registrado o no lo tenemos menos. Pero muy poco. Sí, muy poco, no, nada que ver. Acá además estamos hablando de femicidio, de la condición, de las relaciones de pareja, del enemigo en casa. Hablamos tantas veces de ese marco. Digo, aquí parecía, y no sé usted si también lo vivió allí con los testigos Molina, de que todo parecía encarrilado a una división de bienes, pero de mutuo acuerdo. Claro. ¿Qué pasó en esa habitación de no sé cuánto, pero tenía un vestidor, no importa la medida? ¿Lo planificó? Digo, ¿no lo planificó? Claro, lo planificó, fue un acto como ya muchos dijeron, no, esto es típico de una emoción violenta, una discusión, una agresión. Digo, ¿alguien habló de una agresión de uno contra otro, de gritos, de peleas, como para decir o para poder pensar qué es lo que pasó ahí adentro? ¿Qué originó esto si todos parecían encaminarse a una división de bienes aparentemente normal, tranquila? Evidentemente yo estaba en un marco de un diálogo, ¿no es cierto? El desencadenante lo desconocemos. Esta persona, en un primer momento, nosotros no podemos decir que vino con intenciones de matarla porque calcule que vinieron los 2 abogados, uno por cada lado, estaba la madre... Y no sabemos cuál fue el desencadenante cierto de que llevó a este hombre a tomar tal decisión, de agredir de esta forma a su mujer. A ver, vamos a seguir charlando. Yo le pido, comisario, que me espere un segundo, Cristian. Un segundo, ya volvemos a ese móvil en Pilar. Es un segundo para tratar de entender todo lo que el comisario y Cristian contaron. Con los especialistas, yo lo primero que quiero hacer es preguntarle a De Rosa, como especialista en la materia. Acaba de contarnos el comisario, doctor, que cuando llegó a la escena del crimen se encuentra con un asesino que estaba en estado de shock y balbuceaba. ¿Se puede llegar a definir por esa instancia de que no premeditó el crimen o sí? No, en principio, digamos, las dos figuras, pero se los dejo a los abogados generales, son el artículo 34 y el 81 del Código Penal en cuanto a si es inimputable o no en función de sus características psíquicas u orgánicas y demás, que obviamente no lo es el caso. Y el 81 que habla de la emoción violenta, que tiene que ver, pero tiene un marco, por un lado no exime la pena, sino que es atenuante. Pero hablo del balbuceo, de una persona que lo que hizo... Voy a eso. El punto, es muy habitual que esta cuestión del shock es una cosa, la emoción violenta es una construcción mucho más amplia, que no es solamente médico-legal, sino es más jurídica. Es decir, el elemento olvido, el elemento espontaneidad, pero tiene algunos elementos criminológicos que hacen a la situación, que son importantes. La inmediatez, la provocación entre comillas, ¿no? Sí, por parte de la víctima. Los libros de texto habitualmente decían que era el marido que entraba a la habitación de la mujer y la encontraba con otro, y con lo que estaba nublado, y por eso se hablaba de la amnesia posterior al episodio.
Acá lo que estamos hablando es de un estado de shock posterior a una caída. Estamos hablando obviamente de algo que suena feo plantearlo como pasión, pero digamos un estado de emociones totalmente alteradas y obviamente tiene algo una despertó la furia Sí, este hombre, ¿no? lógico. Bueno, pero hay un hecho que nos estamos olvidando. ¿Saben qué? Estamos hablando de una casa de fin de semana y en Capital, en el Libertador 1700, había varios episodios en los cuales desde el personal doméstico de la casa hablaba de chicos que no comían por una situación traumática, de denuncias de los vecinos, de gritos constantes. Y por otro lado, que nos mirábamos con la doctora, antes, un cuadro esencial. Un hombre que tiene un cuadro de poder y ese cuadro de poder cruza con una mujer que está ascendiendo. Este cruce de poder en una persona acostumbrada a controlar es un factor desencadenante fundamental. Él pierde espacio. ¿Se acuerdan del tema Arce? Arce Galeano. Claro, Arce Galeano. Bueno, eso nos tocó en la departamental también, la misma zona. El caso de Arce Galeano, que obviamente no se prueba el punto porque él no es el ejecutor del tema, aparentemente, en realidad también era una pérdida y un ascenso. Sí. A ver los Patricia, abogados, ¿no? ¿Qué dicen A ver, en cuanto a esta Patricia, instancia? ¿cómo ves la situación? Y tenés este escenario y después vamos... Con respecto a lo que dice el doctor, yo coincido primero que necesitamos conocer, de hecho recién comentábamos que como comenta este comisario, los hechos, no nos está dando demasiada información, bueno, quizás porque está bajo Secreto sumario. secreto dijo de él. sumario, pero Sí. en realidad recién le decía al doctor, a mi colega, que es clave el testimonio de dos testigos presenciales, porque más allá de que le comprende las generales de la ley a su madre y puede No declarar, defenderlo, si quiere. no declarar, Nada. pero hay dos abogados que Claro. estuvieron presentes y que son claves para determinar si se trata de un caso de inimputabilidad, cuando hablamos generalmente y chabacanamente, me va a corregir el doctor Da Rosa, de un loco, de alguien que no comprende la criminalidad de sus actos, de alguien que está en un estado de inconsciencia y que está comprendido en el 34, inciso 1, que es muy diferente a hablar de una emoción violenta que está hablando de una persona que tiene conciencia y que está actuando ante un estímulo externo. Por eso es la importancia, yo considero que es muy importante el testimonio de esos testigos presenciales. Doctor Lógico. Hermanos. ¿Y doctor, usted coincide? El primer caso, la primera cosa que parece extraña es que los abogados hayan elegido ese ámbito de discusión. Ir a un country es una pérdida de autoridad. Pero no era una discusión, No, aparentemente. Era pero- el momento de... pero Era es- llevarse las cosas. Pero evidentemente, quizás temiendo la violencia de este hombre, quizás temiendo... Había la- antecedentes ya, ¿eh? Prefirieron estar en un country donde hay vigilancia, donde hay seguridad. Está la mamá también. Me parece que quizás lo eligieron porque era un lugar de mayor contención Absolutamente. para que esto termine de un modo... Claro. no del modo que Temían terminó. algo entonces. Sí. Sin ninguna duda. Ah, eso es El interesante. abogado, por lo general, las cuestiones jurídicas las resuelve en su despacho. No se va a la Claro, casa, no se va a la casa es a verdad esas cosas. Salvo que sea cliente amigo, pero no era el caso. Acá había un conflicto muy serio. Pero acá digo, había Tenían que ir a que buscar buscar unas cosas, porque propiedades. previo habían ido al Libertador y él había retirado sus cosas. Era el turno de ella para retirar las cosas que habían quedado en el country, que era la casa del fin de semana y que alquilaba la mamá, esto hay que decirlo. Sí. Pero evidentemente, digo, si tenían que retirar cosas si y fueron los hacían dos falta tantos abogados. testigos, Sí. es porque evidentemente había Claro. una presunción Llevó a de su abogado ella violencia. por las dudas. Y me la mamá parece. de él como para que lo contuviera. Y la Esto es de lo- él. el primer hecho extraño es que esto se produzca con los abogados presentes en un country. No es habitual esta figura. Claro. Sí. Claro. Realmente no es habitual. Lo que sí hay que tener claro, y esto obviamente el doctor De Rosa lo debe tener clarísimo, que en estos momentos de eclipse del amor, en estos momentos de caída, existe una irracionalidad de los sentimientos y los disparadores pueden ser, supongo que, Sí. que Hablando múltiples. Hablando de disparadores, eso, ¿no? de disparadores, Carmelo, porque él se quedó, en realidad no es que se quedó sin trabajo, ahí lo chequeé bien, había formado otra empresa Sí. y había preferido hace 8 meses irse, claro, recién empezaba, se había ido de varias empresas multinacionales incluso, en la que él tenía una carrera brillante, si se quiere, y era el CEO de varias de ellas. Pero claro, ahora se le había terminado la familia, que para él en un momento había sido su sostén. Digo, ¿esto pudo haber influido en su
psiquis, en su accionar. ¿Cómo lo ve usted? A ver, siguiendo un poco la idea de los colegas y de los colegas en Derecho, de los doctores, nosotros tenemos que tener 3 tipos de escenarios. Primero actuar sobre la víctima, después actuar sobre el victimario y después buscar las causales que podían llevar a esta reacción. Y acá caben las 2 cosas importantes. Esto fue un hecho premeditado, o sea, ya tenía ideación de que podía terminar con esta mujer porque se había enarbolado el odio hacia la mujer por las situaciones que se venían planteando, o es una situación circunstancial, repentina, de un momento que le tocó una estructura, ese núcleo irritativo que podía tener y tomó esa actitud espontánea. Creo que las conductas previas de Fernando dan la pauta de que quería preservar a la madre de lo que podía llegar a suceder o lo que él pensaba que podía hacer. Eso es muy interesante, Carmelo. Sí. O sea, que no quiso matarla delante de su propia madre. Claro, porque hay cosas que, a ver, el odio puede ser una estructura que se genere en un momento determinado, que puede ser diferente a la ira. La ira es una conducta agresiva hacia el otro, sin medir las consecuencias, pero tratando de alguna manera de no destruir a la otra persona, de no hacerla desaparecer, de no aniquilarla, que eso es la diferencia con el odio. El que odia quiere que el otro desaparezca. Ahora, él tenía esa elaboración que empezó con el rencor, que empezó con la enemistad, que empezó con la violencia previa, que tuvo el perimetral. Un segundo. Es difícil pensar en una premeditación de alguien que lo hace ante comete un crimen de todo el mundo. Claro. El que premedita por lo general busca un escondite y busca una coartada. Pero yo quiero preguntarle esto no a todos. acá. A todos. Yo agarro, estoy. Vamos a tratar de recrear rápidamente la escena. Están todos en el living. Ellos se van a la cocina. Vos y yo hagamos en este caso los actores. Van a la cocina. Ya ahí toma el cuchillo y tranquilamente pudo haberla atacado en la cocina. Entonces, premeditación. Claro, entonces agarra la cuchilla. ¿Por qué 2 además? Agarra 2 y la sigue. O sea, la sigue con la intención de que ella no ve que él agarra la cuchilla, no lo ve. Si no, sale para otro lado, no va sola a la habitación. Entonces, cuando él va, inclusive hay un segundo paso. Él cierra la puerta, o sea, sabe lo que va a hacer. No quieren que entren cuando va a atacar. Está clarísimo. Sí, ¿A dónde está la emoción violenta acá en toda esta historia? 2 armas pueden significar una para ella y otra para él. También. Pero, una destinada a matar y otra destinada Sí, o una que... Raro que igual los dos elijan el cuchillo. Perdón, o se me cae una o me la saca y tengo otra. Pero muchas de las personas que deciden matar para luego suicidarse, luego no pueden suicidarse. Ahí está. Perdón, repitamos eso, doctor. La persona que decide matar y luego suicidarse, a veces concreta el primer acto, pero el segundo no tiene fuerza. No se anima. Recordemos un caso hace poco en la confitería de una persona que para Sí, matarse exactamente. puso el Avenida cuchillo contra un Rivadavia. taxi y empezó a apretarse y no se Avenida pudo. Rivadavia. Doctor, No logró no, suicidarse. yo Es más fácil pensaba- matar que suicidar. estamos sacando un factor que es la temporalidad de los hechos, ¿no? Esto ocurre evidentemente muy rápido y si uno toma, por ejemplo, el caso de las mujeres quemadas, Sí. si uno cuando entrevista a la gente, a los hombres que han hecho, a los asesinos que han hecho esto, obviamente sí hay un elemento premeditado, comprar el combustible, pero en realidad el punto pasa todo tan rápido, es decir, esto puede ser, la discusión venía desde la cocina aparentemente, según lo que decían, sucede, él la puede ir persiguiendo y todo esto pasa muy rápido. Sí, pero no cierra la puerta, doctor. ¿Por qué no? Pero porque no, si es emoción violenta, corríjame ustedes, es algo, Para asegurarse que es nadie... algo espontáneo. Carlos, No hagamos son imagen. conceptos contrarios, premeditación y emoción violenta. Por eso digo. No, una cosa es premeditación, otra cosa es emoción violenta. A ver, saquemos por el momento emoción Emoción violenta violenta es de una lado. explosión. Eso es o sea, ahora, lo que yo estoy diciendo, ustedes están mencionando, digo, una idea de premeditación. La premeditación es un armado Estaba en tu cabeza para mí, es un plan criminal, en Frío, realidad, que tiene que ver con el sujeto justamente que tiene otra secuencia. Es decir, la caída de él no tiene que ver justamente el plan criminal, es un delito más frío el premeditado. Mientras que el criminal Esa que sangre asesina fría. en momentos de ira, de emocionalidad, tiene esa subida y esa caída. Ayúdame El de Arce se parece más a un plan premeditado. Lo de Arce Lo de Arce es un caso premeditado. Yo entrevisté a Arce, a la madre de Arce, varias veces. Bueno, Arce Rosana Galeano, ¿no? Rosana Galeano, Recordemos, él que fue y demás. con su es mamá. Es otra a la historia totalmente. Y si ustedes comparan
es otra situación, pero digamos, ¿se acuerdan que en Olavarría hubo un militar retirado que entra a un bingo y le pega 2 tiros a su pareja o su expareja? Es decir, Yo sí lo recuerdo. si ustedes empiezan a buscar, los episodios varían, por eso no hay un perfilado y un crimen. Cada uno varía, pero lo que estábamos acá mencionando era, si hay emoción violenta, creo que estamos todos de acuerdo que aparentemente no hay elementos. Ahora, si es algo premeditado, Pareciera que sí. evidentemente el punto es un armado diferente. ¿Y asustarla nada más? No. ¿Lo dejamos Sí, de lado? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Justamente. Asustarla, te mato a vos, Pero me mato yo. ¿cuántas veces él la había amenazado? ¿Se acuerdan de Adriana Cruz? Adriana Cruz. Sí, el caso del country, el San Vicente. El San Vicente. Que mata a su, mata a su hijo de 6 a su años. hijo. Acá, no, sin ánimo de polemizar, pero por lo general en los casos de emoción violenta se actúa sin buscar impunidad. Que es lo que hizo este hombre. Este hombre no buscó ninguna impunidad, se quedó sentado en un sillón. Sí, esperando a la perdón, policía. Carmelo. No buscó ni siquiera huirse. Carmelo, ya voy, doctora. Carmelo, te quiero preguntar algo técnico. Dijiste algo impresionante. El doctor me quedo con algo ya, hermano. Dijo, es más fácil matar que suicidarse. Claro. Y voy a este plano. O tenés pensado las dos cosas, pero Sí, no te animás. quiero imaginarme este cuadro. Él lleva 2 cuchillas, quizá en su cabeza, para matar y para matarse. Pero lo que no tenía en cuenta, él cierra la puerta para que su madre no lo vea. Pero su madre aparece en escena. Entonces, él se encuentra matando a una mujer y de fondo, en el mismo plano, su madre viendo lo que hacía por una ventana. ¿Pudo haber pasado que no se mató porque su madre estaba allí mirando? No, a ver, este tipo de conductas son muy difíciles analizarlas en abstracto. Acá vamos a tener nosotros una mayor visión cuando se conozcan otros datos y aparte después cuando se haga el estudio de la personalidad de Fernando. Acá yo diría más amplio, viendo un poco lo que decía Daniel, el doctor. Existe la emoción violenta tomada como tal, antiguamente emoción violenta, hoy causales excepcionales de atenuación. La mitad de la literatura dice que eso es una ficción jurídica. La otra mitad, como la comparamos con el doctor, nosotros hemos visto casos donde realmente ocurrieron situaciones especiales, transitorias, de alteración morbosa de las facultades, o sea, una verdadera demencia a corto plazo que no podía comprender ni dirigir. Ahora, en este caso, ¿uno lo puede equiparar a esto? ¿Existen verdaderamente causales de atenuación? Los 2 cuchillos, ¿era porque él se quería matar o porque quería asegurarse de que el objetivo era destruir a la mujer? En el caso Aló, por ejemplo, nos pasó también lo mismo. En el caso Aló también se llegó a determinar cuando mata a la novia Carolina Aló, con más de 112 puñaladas. Como decía, ¿pero qué lo hizo? Porque se rompió el cuchillo, tuvo que ir a buscar otros para seguir con su historia. Acá lo que se discutía en ese entonces era si no tenía un trastorno mental transitorio intenso, que era una especie de epilepsia por el cual él no podía contener la conducta que estaba llevando a cabo. Y cuando se analizó, se debatió en el país en el año 90, el primer caso si existía una emoción violenta en el caso del ingeniero Santos, ahí se ventilaron, antes de la modificación del código, un montón de situaciones que se ponían de un lado y de otro. Por supuesto, el fallo benefició al ingeniero Santos, pero en este caso, el balbuceo, la situación de alteración de shock, no es comprensible de que el hombre estuviera en un estado de enajenación. Claro. Para nada. Acá hay el que odia y el que premedita este tipo de crímenes sabe perfectamente lo que va a hacer y por qué lo hace. Un segundito, Carmelo, ya seguimos con todos, pero tenemos un móvil en vivo que está trabajando en Derqui que nos está llamando. Es el lugar donde está detenido Fernando Farré. Carlos Estriones, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Lili? Buenas noches. Sí, continuamos aquí en Avenida de Mayo y Dorrego, en la comisaría primera de Derqui, porque aquí se encuentra alojado Gustavo Fernando Farré, este empresario que está sindicado como el autor material del asesinato de su exmujer. Luego de las 2 llamadas que se recibieron al 911, la policía llegó hasta el country Martindale, lo encontró a este sujeto sentado como con una actitud de abatimiento y por supuesto lo trajeron detenido hasta este lugar, la comisaría primera de Derqui. Tal vez mañana ya sea trasladado a la Fiscalía Descentralizada de la Mujer, que está aquí a tan solo 2 cuadras, porque digo, a pesar de ser sábado, la trascendencia y la gran repercusión que tuvo este caso hace que la fiscal mañana mismo le pueda tomar declaración indagatoria. Una causa que está caratulada como homicidio agravado por el vínculo. Está enfrentando Farré una pena de prisión o de reclusión perpetua. ¿Sí? Así que mañana ya va a haber novedades con respecto a la declaración indagatoria
de este hombre, que se conocieron algunos otros datos, como que esta misma semana, además de pedir que se levantara la orden de restricción, le pidió también a la abogada de quien es hoy la víctima que le levantara también la acusación de violencia de género, de que él era un hombre violento con su mujer, porque según las propias palabras de la abogada, él tenía miedo a la condena social. Hoy está enfrentando una causa de reclusión perpetua por haber matado a su exmujer. Gracias, Carlos. Buenas noches. Bueno, y nos está llamando rápidamente Marcelo Padovani, que nos va a contar detalles. Nos estaba llamando porque me parece que hay alguna novedad nos están informando eso. Está en Avenida Libertador. Sí, hay alguna novedad de lo que está pasando en la casa. De lo que está pasando en la casa. Marcelo, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Libertador 1750. Este es el lugar donde vivían los protagonistas de la tragedia hasta hace no mucho tiempo. Decimos los protagonistas de la tragedia por cómo terminó la cuestión, pero tenemos un dato que está confirmado. La policía vino aquí la semana pasada para pedirle a Fernando que se retirara antes de que cayera la orden de restricción. Vino la policía, tocó el timbre, el tercer piso, departamento A, donde vivía esta pareja hasta antes de separarse, y le pidió que retirara sus cosas y que se retirara él. Esto habría sido a partir de una llamada de Claudia, temerosa por lo que podría pasar si es que no llegaba la policía. Según pudimos confirmar aquí a través de testimonios de los vecinos, tenía esta pareja antecedentes de violencia y Fernando tenía antecedentes además de maltrato con empleadas de las empresas en las que trabajó. Atención con esto, gracias Marcelo, ya volvemos. Atención con lo que está contando Marcelo, que tenía antecedentes de maltrato, no solamente a su mujer, había una denuncia, hubo una restricción perimetral, la verdad que es al cohete, las restricciones perimetrales son, la verdad, no sirven absolutamente para nada. Y tercero, las propias empleadas domésticas, que fueron varias, ahora vamos a ver si el fiscal llama, hablan de un maltrato denigrante del asesino para con ellas. Sí, una cosa que se repetía cuando yo trataba de ver hoy cómo era la historia y me decían una psiquis complicada y me decían, era muy obsesivo, tenía malos tratos y además complicaciones en la relación hasta de los propios compañeros. A ver, doctora. Sí, acaba de decir que maltrataba a sus compañeras mujeres, entonces yo recién le comentaba a los doctores lo siguiente, que no es un dato menor que haya tenido una cautelar, una medida perimetral, que como vos bien decís, son un desastre, sirven solamente para apartar y obviamente que si estamos hablando de una persona violenta, sabemos muy bien que hay un espíritu transgresor, que la mayor parte no cumple con esas restricciones y que debieran estar, a mi criterio, debieran estar acompañadas por una medida complementaria, como por ejemplo... El botón antipánico. No solo el botón, porque el botón antipánico existe. Una medida complementaria que es un tratamiento. Un tratamiento, pero inmediato. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que jurídicamente lo van a objetar, van a decir que es imposible. Sí, bueno, no persiguen delincuentes, imagínate un tipo que puede tener antecedentes. Bueno, por eso. No persiguen un preso, sale a la cárcel como ligerada, olvidate. Violan los derechos, porque ¿por qué lo van a someter a un tratamiento a una persona? Porque para obtener una medida, nosotros en el estudio hoy obtuvimos una que no es común, fue contra un vecino violento. Digamos que las que salen rápido, las cautelares que salen rápido, pero hay que probar, porque hay que probar para cualquier medida cautelar la verosimilitud en el derecho, el peligro en la demora, ustedes lo saben bien. Y una contracautela para dar fe de que uno no está denunciando porque sí, mentirosamente, ¿no? Bueno, entonces si esos extremos están probados y la persona, sea mujer o sea hombre, pongámoslo sobre la mesa, vos lo dijiste bien, las mujeres son las que están sufriendo en este momento este tipo de violencia. Bueno, un segundo, porque tenemos una comunicación que pudimos conectar en este momento importante con el doctor que creo que nos va a contar que fue defensor o le consultaron, el doctor Torrada, en algún momento le consultó Claudia Scheffer. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. ¿Es así? ¿Usted defendió a Claudia Scheffer en algún momento o fue consultado por ella, por la víctima, la mujer que murió hoy al mediodía? Fui consultado en su momento, como tantas mujeres víctimas de violencia de género, y a partir de mi tarea desde el Instituto One Data Day, que defendemos a las mujeres golpeadas,
hubo personas allegadas a ella que le comentaron de las charlas que brindábamos y del asesoramiento que brindábamos a las mujeres, y bueno, el año pasado nos encontramos con la consulta reiterada de ella porque realmente se sentía muy atemorizada, muy preocupada y si de alguna manera puedo definirlo, desbordada ante el avance violento que iba en crecimiento por parte del agresor, que hoy es lamentablemente el asesino. De hecho, cuando hoy tomaba conocimiento de esto, me pegaba muy de cerca porque ella me había realizado diversas consultas el año pasado. Pero Torrada, no perdón, usted dice encima. un detalle o nos da un detalle importante. El año pasado, estamos en el mes de agosto, una restricción que terminó el 14 de agosto, una separación que aparentemente venía ahora con la división de bienes. Sin embargo, ella consultó ya el año pasado. ¿Y cuándo había comenzado entonces este círculo de violencia que ella le comenta o le comentaba, lamentablemente? Mira, Lili, siempre ocurre esto. Por ahí la gente hoy queda estupefacta y conmocionada por el homicidio, pero el homicidio, digamos, se gesta durante meses y años anteriormente. Es decir, el proceso de violencia que viven las mujeres en general, y en este caso particular, la señora Scheffer, se va gestando en el tiempo, y son episodios cada vez más frecuentes que van increciendo en violencia. Y bueno, tenía los problemas lógicos que tiene toda mujer, que cada día se siente más perseguida, más controlada, más golpeada, ve que los golpes son cada vez más fuertes, más seguidos en el tiempo. Y bueno, todo esto genera mucho miedo. Ella tenía claro que esto iba a terminar mal, pero no sabía o no se animaba a denunciar, como le pasa lamentablemente a muchísimas mujeres. Quiero sí puntualizar que lo que ha ocurrido con la señora Scheffer es la demostración de que lamentablemente la situación de violencia con respecto a la mujer se vive en todos los estamentos sociales y económicos. Ocurre que la mujer de una posición económica más acomodada es la más temerosa en denunciar por prejuicios y por miedos al poder económico del agresor, ¿verdad? Te agradecemos mucho el contacto, estamos ya cerrando casi en el final del programa, pero queríamos tenerte. Gracias, buenas noches. Un abrazo grande y gracias por llamar. El doctor Torrada, que cuenta que la mujer víctima que hoy murió a manos de su expareja, de su ex esposo, había consultado hace un año por temor a que la matara, cosa que lamentablemente hoy pasó. Un temor que ya comenzaba. Claro, las preguntas es, ¿qué pasó con Gustavo Farré? ¿Por qué? La reconstrucción, un hombre, ¿no? Claro, la reconstrucción. Vamos a ver algunas características, algunas partes. Mirá, que lo que teníamos acá y lo así que arranca sabemos. la historia, ¿no? Claro, ¿cómo arranca? Están todos, bien lo mencionaba Carmelo Napoli recién, llegan todos, y también el doctor Germanos, que llegan todos a un mismo lugar. ¿Cuál es el lugar? El living de la casa. Tenemos al agresor, a Fernando Farré, a la víctima, a Claudia Scheffer, a los abogados de ambos y a la madre del agresor que vivía en el country que estaban alquilando. Alquilaba el lugar, alquilaba el country y él estaba en nombre de ella. Sí, hasta ahí la charla se da por un tiempo de 20-25 minutos. ¿Qué es lo que pasa después de esta escena de los 20-25 minutos? Vamos a la segunda placa y ya vemos ahí en otro lado a la pareja. Claro, en la cocina, fundamental, porque estaban Claudia y su ex marido. El tema es que ahí fue donde aparentemente toma el cuchillo, o los cuchillos, mejor dicho, ¿no? Y empieza la discusión. Quedan los abogados, la madre del agresor. Del lado de afuera. Según tenemos entendido, vamos a esperar a la justicia que se expida. Acá ya estaban conversando en un tono que no era normal. O sea, acá empezaron a discutir qué dividían y otras cosas. Cuestiones que no tienen que ver con el patrimonio. Y mostrarse fotos, aparentemente que eso continúa. Alguien tiene algo en la mano, ¿no? Aparentemente. Me parece que un teléfono. Teléfonos, bueno, fotos, por supuesto, de que estaban en un teléfono, pero son fotos al fin. Como alguien que le retrucaba al otro. Recordemos que Claudia había formado otra pareja, aparentemente también, y esto también era otro punto, además de alguna situación especial que vivía él. ¿Cómo termina la historia? Vamos a la última, mirá. La última historia termina así. Fíjate que estaban acá, madre agresor, los dos abogados. La víctima y el agresor estaban acá, pasan rápidamente a este lugar de la casa, cierra la puerta con llave y aquí la mata. Pero ¿qué es lo que pasa? De aquí intentan romper la puerta, no la pueden romper
y salen por la puerta y dan la vuelta y Hacia el observan parque. el final del crimen. Exacto. Observan el final del crimen. Como vos decías, la madre, Sí. tal vez que sin querer, hoy lo que decía Napoli, ¿no? Que podía la madre haber observado en todo caso, y algo que se lo planteabas vos, desde la ventana, mirá, Sí. sin querer hoy la ubicamos a la mamá aquí al lado de la ventana. Si él quería preservarla, pero en realidad ellos veían lo que pasaba, la escena posterior aquí, ¿no? Sí. Cuando el rompen final- el vidrio, además. Sí, sí. La madre rompe el vidrio. Rompe el vidrio la mamá, Y porque exactamente. imagínense el cuadro de una madre viendo a su hijo matando a quien fue su mujer y madre de sus hijos. O sea, el cuadro es tremendo. El cuadro es tremendo, pero además, decían los especialistas que nos acompañaron en este programa, que era muy probable que él primero, ya haya encerrado para que su madre no la viera matar a su pareja. O sea, quedar dentro de un cuarto, encerrados los dos mano a mano, la mata y quizá matarse. Pero ¿dónde se interrumpe? Estoy hablando de un caso hipotético donde él quizá haya pensado en un momento quitarse la vida, por eso lleva 2 cuchillos. O sea, la mata y en el momento que la está matando aparece la madre en escena. Es tremendo, la verdad. Sí. Bueno, Gustavo Farré va a declarar en las próximas horas, esto se sabe, además va a ser sometido a una pericia psicológica que va a ser más que importante para determinar. Hablaremos de este asesinato varios días para ver realmente qué pasó, una historia que nos conmocionó a todos. Les agradecemos mucho a nuestros invitados por ayudarnos a pensar, a tratar de esclarecer. Seguramente vamos a seguir con el tema, así que gracias Carmelo, gracias doctor De Rosa, Muchas gracias, doctora Patricia, doctor Germanos, muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado. Y a ustedes nos despedimos, Sí. hasta la próxima emisión. Hasta luego. Sí.